El día había sido largo y agotador. Cada minuto en la oficina se sentía como una eternidad. Y al fin, cuando el reloj marcó el final de la jornada, respiré aliviada. Caminé hacia mi coche, deseando con todas mis fuerzas que al llegar a casa pudiera relajarme en un baño caliente. La ciudad lucía tranquila mientras conducía, pero una extraña sensación de inquietud me acompañaba. Tal vez era el cansancio, pensé, o tal vez solo mi mente jugándome una mala pasada. Al abrir la puerta de mi hogar, el aroma familiar de mis velas perfumadas me dio la bienvenida. Me descalcé y me dejé caer en el sofá, cerrando los ojos por un instante. Sin embargo, esa paz duró poco. Al levantarme para dirigirme al baño, escuché un leve crujido que provenía del pasillo. Me detuve en seco, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Solo es mi imaginación, me dije, aunque sabía que no era así. Con un nudo en el estómago, decidí investigar. Abrí la puerta del baño, y justo cuando estaba a punto de dar un paso hacia el corredor, un susurro extraño me hizo congelar. Era como si alguien estuviera hablando, pero no podía entender las palabras. ¿Hola?, pregunté, tratando de sonar más valiente de lo que realmente me sentía. No hubo respuesta, solo el silencio abrumador que me rodeaba. Mi mente corría a 1000 por hora. Tal vez era el viento, pensé, o algún vecino haciendo ruido. Pero la intranquilidad seguía apoderándose de mí. Ana, solo es tu casa, me repetí, aunque mi voz interior no tenía mucho efecto en mi creciente ansiedad. Decidí que era hora de enfrentar lo que sea que esté causando esos ruidos. Con el corazón en la garganta, avancé hacia el pasillo. Cada paso que daba parecía resonar en la casa vacía. La luz del pasillo era tenue, y la sombra proyectada por la lámpara apenas iluminaba el camino. Me asomé a la sala, pero todo estaba en silencio. De repente, escuché un nuevo crujido, esta vez más fuerte, como si algo pesado se moviera en el piso de arriba. Esto no puede estar pasando, murmuré para mí misma, sintiendo cómo el pánico comenzaba a crecer. Quizás debería llamar a Mariana, pensé, buscando mi teléfono en el bolsillo. Pero en ese instante, el sonido de pasos resonó nuevamente y esta vez parecía que se acercaba. «Ana», llamé, esperando que mi amiga apareciera como un salvavidas. Pero por supuesto, no hubo respuesta. El silencio era casi ensordecedor y la tensión se podía cortar con un cuchillo. De repente, un escalofrío recorrió mi espalda. Sentí que alguien me observaba. «¿Hay alguien ahí?», grité, tratando de mantener la voz firme. Pero la única respuesta fue un leve eco que se desvaneció en la nada. La sensación de incomodidad aumentaba y mis instintos me decían que debía salir de allí. Decidí regresar al baño. Tal vez el agua caliente me ayudaría a relajarme y calmar mis nervios. Pero antes de que pudiera dar un paso atrás, un susurro más claro llegó a mis oídos. «Ana». Mi piel se erizó y el terror se apoderó de mí. No sabía si debía correr o quedarme quieta, pero mi cuerpo parecía paralizado. Con el corazón desbocado, busqué una salida, pero antes de poder reaccionar, un sonido más fuerte resonó en la casa. Era como si alguien estuviera caminando sin prisa, disfrutando de mi miedo. «¿Quién está ahí?», grité una vez más, sintiendo que la desesperación comenzaba a tomar el control. La casa, que siempre había sido un refugio, ahora se sentía como una trampa mortal. ¿Qué haría a continuación? Me quedé congelada detrás de la puerta del baño, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. El sonido que había escuchado antes, ese susurro inquietante, ahora resonaba en mi mente como un eco aterrador. Intenté convencerme de que debía ser solo mi imaginación, el resultado del cansancio acumulado tras un largo día de trabajo.
Pero a medida que el silencio se hacía pesado, los ruidos comenzaron a intensificarse y la sensación de que alguien estaba en mi casa se volvió casi palpable. Decidí dar un paso hacia el pasillo. El suelo de madera crujía bajo mis pies y cada paso era como un grito en la oscuridad. «Ana, no hay nada ahí», murmuré para mí misma, tratando de calmar mi creciente ansiedad. Pero el momento en que escuché unos pasos pesados en el piso de arriba, el aliento se me cortó. Mi mente empezó a conjurar imágenes de un intruso, uno que había entrado en mi hogar y que ahora merodeaba por los rincones silenciosos. «Hola», llamé. Mi voz temblorosa apenas resonaba. No hubo respuesta, solo el eco de mis propias palabras que se desvanecían en la atmósfera cargada de tensión. La idea de que alguien más pudiera estar allí, observándome desde las sombras, me hizo sentir como si el aire se hubiera vuelto espeso, casi irrespirable. Sin pensarlo, me dirigí a la ventana de la sala, que había dejado bien cerrada antes de salir esa mañana. Al acercarme, mis manos temblorosas se encontraron con el marco, y mis ojos se abrieron de par en par al ver que estaba abierta. Una oleada de pánico me recorrió. Estaba segura de que la había cerrado. «Esto no puede estar pasando», susurré, sintiendo cómo el miedo se apoderaba de mí. Decidí que era hora de buscar ayuda. Saqué mi teléfono del bolsillo y con dedos temblorosos marqué el número de mi amiga Mariana. «Por favor, contesta», murmuré, sintiendo que cada segundo se alargaba. Pero cuando la llamada se conectó, solo escuché un ruido sordo. «Mariana, ¿estás ahí?». La línea se cortó de repente, dejándome aislada en un mar de incertidumbre. «Genial. Esto es justo lo que necesitaba», pensé, mi frustración aumentando. Miré a mi alrededor, buscando un lugar seguro, algo que me hiciera sentir menos vulnerable. Mientras mis ojos se ajustaban a la penumbra, escuché nuevamente el sonido de pasos, esta vez más cerca, como si estuvieran viniendo de la escalera. Mi instinto me decía que debía correr, pero mis piernas parecían estar pegadas al suelo, como si una fuerza invisible me retuviera. «¿Por qué no simplemente me dejas en paz?», grité al vacío, aunque sabía que nadie me escucharía. La casa, que solía ser mi refugio, se había transformado en una trampa. Me dirigí a la sala, buscando algún objeto que pudiera usar como defensa. La luz tenue de la lámpara apenas iluminaba la habitación, creando sombras que danzaban a mi alrededor. Cuando me acerqué al sofá, escuché un crujido detrás de mí. Un escalofrío recorrió mi espalda y me volví rápidamente. «¿Quién está ahí?», exclamé, mi voz llena de desesperación. No hubo respuesta, solo un silencio que parecía burlarse de mí. Decidí que no podía quedarme ahí, paralizada por el miedo. Tenía que actuar. Con cada paso que daba, el sonido de mis pisadas parecía resonar más fuerte. «Esto no puede estar pasando», repetía como un mantra. Sabía que debía encontrar una manera de salir de allí. La adrenalina comenzó a fluir a través de mis venas, y la lucha interna entre el miedo y la necesidad de sobrevivir se intensificó. «No voy a dejar que esto termine así», me dije, mientras me armaba de valor para enfrentar lo que fuera que estuviera acechando en las sombras de mi hogar. La atmósfera de la casa se volvió opresiva, como si las paredes mismas estuvieran susurrando secretos oscuros. Me escondí detrás del sofá, mi corazón latiendo con tanta fuerza que temía que el intruso pudiera escucharlo. La luz parpadeante del pasillo apenas iluminaba mi escondite, y el silencio se convirtió en un eco inquietante en mi mente. Cada crujido del suelo, cada leve sonido me hacía saltar. No sabía si era real o si mi imaginación estaba jugando conmigo. De repente, un ruido sordo resonó en la sala, como si algo pesado
hubiera caído al suelo. Me contuve la respiración y a través de la rendija del sofá vi una sombra moverse rápidamente. No podía creer que estuviera allí, que no estaba sola en mi propia casa. La figura se detuvo momentáneamente, como si estuviera buscando algo, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «¿Quién está ahí?», murmuré, mi voz temblorosa, pero no recibí respuesta. En ese instante, supe que no podía quedarme inmóvil. Tomé una decisión. Me levanté lentamente, tratando de hacer el menor ruido posible, y me dirigí a la cocina. La idea de enfrentar a un intruso me aterrorizaba, pero la necesidad de protegerme era más fuerte. Abrí el cajón y mis dedos se cerraron sobre el mango frío de un cuchillo de cocina. Era un arma improvisada, pero era mejor que nada. Con el cuchillo en mano, me armé de valor y avancé hacia la sala. Cuando llegué a la entrada de la sala, la sombra se movía de nuevo, aparentemente distraída. «¡Sal de ahí!», grité, sintiendo cómo mi voz resonaba en las paredes. La figura se detuvo, y por un instante, el silencio fue ensordecedor. Podía sentir su mirada sobre mí, una presencia que me observaba con una intensidad inquietante. «Ana», murmuró una voz baja y rasposa que parecía venir de las sombras mismas. «¿Quién eres?», pregunté, tratando de mantener la calma a pesar del miedo que me invadía. «¿Qué quieres de mí?». La figura se dio la vuelta lentamente, revelando un rostro que me era vagamente familiar. Sin embargo, el brillo vacío en sus ojos me hizo retroceder. «Soy yo, Ana. No tengas miedo», dijo, pero su tono era casi un susurro, como si estuviera atrapado entre dos mundos. ¿Qué te ha pasado?», logré preguntar, mi mente luchando por comprender la situación. La figura sonrió, pero era una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «He estado esperando. La casa no me deja ir. Necesito que me ayudes». Mis pensamientos giraban como un torbellino. ¿Cómo podía ayudar a alguien que parecía ser un extraño y al mismo tiempo alguien que conocía? «No puedo ayudarte si no me dices la verdad», respondí, el cuchillo aún firme en mi mano. De repente, el ambiente cambió. Una risa baja y siniestra resonó en la habitación, como si la propia casa se burlara de mí. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y el aire se volvió denso. «Tienes que elegir, Ana. Puedes unirte a mí o quedarte aquí para siempre». Sus palabras se arrastraban en mis oídos como un veneno y el horror se apoderó de mí. «No, no me unirme a nada», grité, incapaz de controlar la desesperación en mi voz. «Esta es mi casa y no voy a dejar que me atrapes en tu juego». La figura se acercó un paso, y en ese momento entendí que el verdadero enemigo no era solo la sombra que tenía enfrente, sino lo que esta casa había acumulado a lo largo de los años. Con la mente nublada por el miedo, sabía que debía actuar antes de que fuera demasiado tarde. Tomé una respiración profunda, con el cuchillo aún apuntando hacia él, y me preparé para enfrentar lo que viniera. Era un instante crucial, y en mi pecho ardía la determinación de no dejarme vencer. El aire en mi casa se sentía espeso, cargado de una tensión que apenas podía soportar. Cada pequeño ruido resonaba como un trueno en mis oídos, y mi corazón latía con tanta fuerza que temía que pudiera explotar. Con la faca de cocina en la mano, avanzaba lentamente, tratando de mantenerme en control. No podía darme el lujo de dejarme llevar por el miedo. Debía ser fuerte, debía enfrentar lo que fuera que estuviera acechando en la oscuridad. Mientras caminaba por el pasillo, el eco de mis pasos parecía burlarse de mí, amplificando la sensación de que algo me observaba. La luz del cuarto estaba entreabierta, una tenue claridad que apenas iluminaba el umbral. Me detuve un momento, sintiendo un escalofrío
recorrer mi espalda. ¿Era un refugio o una trampa? Respiré hondo y decidí acercarme. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, mi voz temblando a pesar de mis esfuerzos por sonar firme. No hubo respuesta, solo un silencio pesado que se apoderó del espacio. Al estirarme para mirar, me pareció escuchar una risa baja, un sonido que se deslizaba por el aire como una serpiente. Instantáneamente, el pánico se apoderó de mí y di un paso atrás, sintiendo el frío del suelo contra mis pies, descalzos. La risa era escalofriante, como si se burlara de mí, de mi miedo. «¡Sal de ahí!», grité. La bravura que intentaba mostrar se desvanecía con cada segundo que pasaba, pero no podía darme por vencida. Sabía que debía actuar. Reuniendo valor, empujé la puerta con una mano, la otra todavía firme en la empuñadura de la faca. La puerta chirrió al abrirse, revelando un cuarto oscuro. La luz provenía de una lámpara en la esquina. Su brillo era débil y parpadeante, como si estuviera a punto de apagarse. Avancé con cautela, mis ojos intentando adaptarse a la penumbra. Fue entonces cuando vi la figura. Era una sombra en la esquina, indistinta al principio, pero a medida que me acercaba, la forma se hacía más definida. Era un hombre, pero no cualquiera. Su rostro era familiar, aunque estaba cubierto por una neblina de sombras. «Ana», susurró. Su voz era un eco distante, como si viniera de un sueño. «¿Quién eres?», pregunté, el miedo transformándose en confusión. «Soy...». Su voz se detuvo y la risa volvió a resonar, esta vez más fuerte, más perturbadora. No podía moverme, el terror me había paralizado. La figura se acercó un paso y a medida que lo hacía, la luz pareció desvanecerse un poco más. «No te asustes, Ana», dijo con un tono que era tanto tranquilizador como inquietante. «¿Qué quieres de mí?». Mi voz salió casi en un susurro y la desesperación me invadió. «Ven, ven aquí». Extendió su mano, no para tocarme, sino para señalar algo en la oscuridad. En ese momento, un estruendo proveniente del pasillo me hizo saltar. El sonido era como un grito mudo, un eco de angustia que reverberaba por toda la casa. La figura parecía distraída por el ruido, como si hubiera estado esperando que algo sucediera. «¿Qué fue eso?», pregunté, ahora completamente alerta, mi instinto de supervivencia en su punto más alto. «No te preocupes, Ana. Lo que importa es que estás aquí», respondió, su voz ahora llena de un tono casi hipnótico. No podía quedarme ahí, atrapada en su mirada. El frío en el aire se intensificó y una parte de mí sabía que debía irme, que no podía confiar en lo que veía. «¡No!», grité, girando sobre mis talones y corriendo de regreso hacia el pasillo. Mis pasos resonaban en el suelo, pero los barullos continuaban, más intensos, más cercanos. Cada sonido era un recordatorio de que no estaba sola, de que algo más acechaba en la oscuridad. Corría hacia la puerta, pero la imagen de la figura seguía grabada en mi mente y el eco de su voz resonaba en mis oídos como una maldición. ¿Qué significaba todo esto? ¿Quién era realmente? El aire estaba denso y mi mente giraba en torno a las preguntas sin respuestas. No podía quedarme ahí, atrapada entre la realidad y la locura. Pero cada paso que daba me alejaba de la seguridad y sentía que la sombra de la figura me seguía, siempre un paso detrás de mí, en un juego que apenas comenzaba. La tensión en la sala era palpable. Mis manos temblaban mientras sostenía la cuchilla de cocina, un arma improvisada que jamás había pensado usar. Cada sonido se amplificaba en el silencio opresivo. El crujido de la madera bajo mis pies, el latido acelerado de mi corazón, incluso la respiración entrecortada que apenas lograba controlar. Pero, a pesar del miedo que me invadía, había una parte de mí
que se negaba a dejarme vencer. Avancé hacia la puerta de la sala. La salida parecía tan cerca y, sin embargo, tan inalcanzable. Justo cuando creí que podría escapar, un aroma a moho y humedad me envolvió. Una sombra se materializó entre la penumbra, bloqueando mi camino. Era un hombre de aspecto extraño, con ojos vacíos y una sonrisa perturbadora que me heló la sangre. No podía creer que estuviera tan cerca de un intruso. «¿Quién eres?», pregunté, intentando que mi voz sonara firme, aunque sabía que temblaba. Él no respondió. En cambio, su mirada se desvió hacia un rincón oscuro de la sala. Con un gesto que parecía casi involuntario, apuntó hacia ese lugar sombrío y murmuró algo que no pude entender. Sus palabras eran como un susurro del viento, confusas y lejanas. «¿Qué quieres de mí?», exigí, la desesperación subiendo por mi garganta. «Sal de mi casa». El hombre no se movió. Su expresión era la de alguien atrapado en una pesadilla, como si su mente estuviera lejos de allí. El silencio se extendió entre nosotros como una cuerda tensa, y por un momento el tiempo se detuvo. La única cosa que podía escuchar era el eco de mi propia respiración y el repiqueteo de la lluvia que comenzaba a caer con fuerza sobre el tejado. Decidí que no podía quedarme ahí, paralizada, esperando que decidiera atacarme. Busqué a mi alrededor, buscando una alternativa para escapar. Mis ojos se fijaron en la ventana, todavía abierta, pero el miedo al abismo de la oscuridad afuera me hizo dudar. «Déjame ir», grité, mi voz resonando en el aire pesado. Era un grito de desafío, de una mujer que se negaba a ser víctima. Pero el hombre seguía inmóvil, como si de alguna manera estuviera esperando que algo sucediera. «¿Por qué me miras así?», pregunté, luchando con la creciente sensación de que había algo más en su presencia, algo que no comprendía del todo. «No quiero hacerte daño, solo quiero salir de aquí». De repente, él hizo un movimiento hacia mí, pero no fue un ataque. En lugar de eso, su mano se alzó lentamente, como si intentara mostrarme algo en la oscuridad. El gesto era confuso. «¿Qué hay ahí?», murmuré, sin atreverme a dar un paso más cerca. La curiosidad luchaba con el terror que me dominaba. Mientras su mirada se mantenía fija en el rincón oscuro, sentí que una parte de mí quería acercarse, pero la otra parte se aferraba a la cuchilla con fuerza, lista para defenderme. «Si te acercas, te juro que usaré esto», advertí, aunque mi voz carecía de la convicción que deseaba. «Escucha», dijo él de repente, su voz suave y casi familiar. «No soy tu enemigo. Estoy atrapado aquí, como tú». Sus palabras me sorprendieron, como un rayo en medio de la tormenta. «¿Atrapado? ¿Qué quieres decir con eso?». «Debes entender», continuó, su tono ahora más urgente. «No estás en peligro, pero tú puedes ayudarme». Mis pensamientos se agolpaban. ¿Cómo podía ayudarle si no entendía lo que estaba pasando? La confusión y el miedo me mantenían en un estado de alerta constante. Con un último vistazo hacia la puerta, supe que debía actuar, pero el enigma frente a mí se tornaba cada vez más intrincado. «¿Qué debo hacer?», pregunté, sintiendo que la esperanza comenzaba a asomarse entre las sombras. «¿Cómo puedo ayudarte y salir de aquí?». El hombre sonrió levemente, pero su mirada seguía siendo sombría. «Solo confía en lo que ves. A veces, la oscuridad es solo una ilusión». Sus palabras resonaron en mi mente, mientras una oleada de incertidumbre me invadía. ¿Era posible que la amenaza no estuviera en él, sino en la casa misma? La idea me aterrorizaba, pero también me daba una chispa de determinación. Tenía que descubrir la verdad, y para eso debía encontrar la manera de romper el ciclo que nos mantenía atrapados en esta pesadilla. El aire se sentía denso, casi palpable, mientras miraba al extraño
que me bloqueaba la salida. Su mirada vacía me atravesaba y su sonrisa perturbadora hacía que mi piel se erizara. ¿Quién eres?, logré articular entre susurros, tratando de mantener la calma en medio del caos que se desataba en mi mente. Él no respondió de inmediato. En lugar de eso, apuntó hacia un rincón oscuro de la sala, donde la sombra parecía cobrar vida propia. «La llave», murmuró. Su voz un eco distante que reverberaba en mis oídos. «¿Qué llave?», pregunté, sintiendo que la desesperación empezaba a apoderarse de mí. Pero él solo sonrió más ampliamente, como si conociera un secreto que yo no podía entender. Recorrí la habitación con la mirada, buscando algo, cualquier cosa que me pudiera ayudar. Fue entonces cuando un recuerdo fugaz cruzó mi mente. De niña, solía jugar con mis amigos a un juego llamado La clave de la oscuridad, donde la luz podría alejar las sombras. «¡La luz!», grité, esperanzada. «Necesito luz». A medida que ese pensamiento se afianzaba en mi mente, la figura del hombre parecía desvanecerse. No era un intruso, era alguien que conocía. «Javier, ¿eres tú?», pregunté, mi voz temblando. La familiaridad de su nombre me trajo una ola de nostalgia, pero también de confusión. ¿Por qué estaba aquí? ¿Qué le había pasado? «Sí, Ana», respondió, su voz resonando en mis recuerdos. «He estado atrapado aquí, en este lugar maldito». Su rostro se tornó sombrío, y por un momento vi cómo la tristeza se apoderaba de él. «La casa tiene un espíritu que alimenta su odio. Yo no quería regresar, pero no puedo escapar». Me sentí atrapada entre el horror y la compasión. Javier había sido un buen amigo en mi infancia, alguien que desapareció sin dejar rastro. «¿Cómo puedo ayudarte?», le pregunté, aunque el terror aún latía en mi pecho. «Tienes que romper el ciclo», dijo, su voz ahora resonante. «Solo tú puedes hacerlo». Recordé las historias que mi abuela solía contarme sobre espíritus y maldiciones. «¿Qué tengo que hacer?», pregunté, sintiéndome más decidida. «Grita, Ana. Grita con todas tus fuerzas. El espíritu se alimenta del miedo y la sombra. Solo la luz de tu voz puede romper el hechizo». Tomé una respiración profunda, sintiendo que cada palabra que iba a decir sería un acto de valentía. «Estoy aquí», grité, dejando que mi voz se alzara en la oscuridad. «No tienes poder sobre mí. No tengo miedo de ti». A medida que las palabras salían de mi boca, sentí una energía fluir a través de mí. La habitación comenzó a temblar. Las sombras se retorcían como si estuvieran siendo agredidas por una luz invisible. La figura de Javier empezó a desvanecerse y su rostro reflejaba una mezcla de alivio y tristeza. «Gracias, Ana. Ahora puedo descansar», murmuró. Y en ese instante, la sombra oscura del espíritu apareció detrás de él, intentando atraparlo una vez más. «No, déjalo en paz», grité con todas mis fuerzas. Con un grito ensordecedor, la sombra se desvaneció en una explosión de oscuridad, y el silencio se instaló en la casa como un manto pesado. Miré a mi alrededor. La luz comenzó a filtrarse a través de las ventanas, disipando la penumbra que había reinado por tanto tiempo. Javier sonrió por última vez, y en un parpadeo desapareció completamente. Caí de rodillas en el suelo, temblando. La casa estaba en silencio absoluto ahora, como si el aire mismo respirara aliviado. Sabía que había logrado romper el ciclo, pero a un costo. Miré por la ventana, al mundo exterior iluminado por la luz de la mañana, sintiendo una mezcla de tristeza y liberación. Aunque Javier había partido, su memoria viviría en mí, y con ella la esperanza de que ninguna sombra volviera a acechar mi hogar.